cordial saludo, mi nombre es Claudia Nayib Sanabria Ramos, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del programa Tecnología Regencia Farmacia. Quiero compartir mi exposición del curso de Biología Celular y Molecular, mi número de grupo es el 224. Sobre la estructura de la membrana celular, sus partes y sus respectivas funciones. La membrana celular o membrana plasmática es la capa que rodea la célula, es muy flexible, fina y elástica. La membrana plasmática es demasiado delgada. Sus funciones son transportar nutrientes hacia su interior y expulsar las sustancias tóxicas fuera de la célula. La membrana celular está constituida por moléculas de lípidos, proteínas y carbohidratos. En la membrana plasmática se localizan tres tipos de lípidos: los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol. Los fosfolípidos componen la estructura de la membrana plasmática. Los fosfolípidos. Entonces, bueno, ellos componen la estructura de la membrana plasmática. Estas moléculas son anfipáticas, compuestas por un extremo, o cabezas hidrofílicas, que son estas. Son polares y se llaman hidrofílicas porque están compuestas por agua. Y bueno, y por el otro extremo podemos encontrar las colas hidrofóbicas. Acá están. Estas son no polares, porque no están compuestas por agua, y se llaman hidrofóbicas porque odian el agua, ¿sí? Son formadas por estos dos ácidos grasos. Esto quiere decir que los fosfolípidos se encuentran ubicados en dos capas llamadas doble capas fosfolípicas, compuestos por líquidos, como ya lo habíamos dicho, el cual genera el constante movimiento en torno al eje, permitiendo intercambiar sus lugares con las distintas moléculas vecinas. Los glucolípidos, acá los podemos ver, forman parte de la bicapa lípida de la membrana celular. Los glucolípidos cumplen la función de barreras y son los encargados de la fluidez y de la flexibilidad en las membranas. El colesterol ayuda a la doble capa lípida a que ésta sea menos fluida, menos permeable. El colesterol es la sustancia que contiene esa grasa, y la cual disminuye la capacidad de movimiento en los ácidos grasos, causando endurecimiento en la membrana celular. Las proteínas ayudan al funcionamiento biológico de la membrana celular y en el transporte de las sustancias hacia el interior y exterior de la célula, como también de sus receptores y enzimas. Las proteínas, como están acá, se clasifican en dos: en proteínas periféricas y en proteínas integrales. Las proteínas periféricas son las que se localizan pues en los extremos, como lo podemos evidenciar. Están unidas a las cabezas polares, también como ya lo explicaba. Son moléculas mensajeras y la cual brinda esa cierta identidad a la célula. Ahora, las proteínas integrales se encuentran unidas a los lípidos. Actúan como canales, su función es facilitar el paso y transporte de las moléculas y los iones a través de la membrana celular. También de identificar los receptores de antígenos de las células intrusas. Asimismo se encargan de determinar los filamentos del esqueleto, del citoesqueleto, que vendrían siendo esto en la membrana celular. Los carbohidratos contribuyen en la simetría de la membrana. Cuando los oligosacáridos se unen con los lípidos se forman los glucolípidos, y cuando se unen con las proteínas se forman las glucoproteínas, esos que vemos acá. Entonces, la función principal de estos carbohidratos es que contribuyen en los procesos y en la coagulación de la sangre. También en los procesos de los glóbulos rojos, cuando presentan como el antígeno del grupo sanguíneo, como del A, B o O. También protegen las posibles lesiones en la célula. En cuanto al transporte a través de la membrana celular, esta requiere de nutrientes del exterior y así asimilar aquellas sustancias de desecho y permitir que su medio externo permanezca estable. Ya que la membrana tiene una permeabilidad selectiva, la cual permite la entrada y salida de pequeñas moléculas y asimismo bloquean el paso de otras. Este transporte de la membrana celular se divide en dos: en el transporte de las moléculas de baja masa molecular y en el transporte de elevada masa molecular. Bueno, entonces en el transporte
Este transporte de baja masa molecular se divide en el transporte pasivo y en el transporte activo. El transporte pasivo es el proceso de desplazamiento de sustancias a través de la membrana. Este transporte pasivo se produce siempre a favor del gradiente, de donde hay más hacia donde hay menos. Este transporte se presenta en dos difusiones, como ya lo decía, en la difusión simple y en la difusión facilitada, en la cual no hay gastos de energía. La difusión simple se realiza a través de la bicapa lípida, como las hormonas esteroideas o las sustancias apolares, como el nitrógeno y el oxígeno, o algunos en polares, como la glicerina y el agua. La difusión facilitada en ella intervienen las proteínas transportadoras que permiten el paso de pequeñas moléculas polares, como lo son los aminoácidos o los monosacáridos. En el transporte activo, también actúan las proteínas de la membrana celular, pero estas moléculas sí requieren de energía de ATP para transportar las moléculas a otro lado de la membrana. Estas se dan cuando el transporte se encuentra en contra del gradiente electroquímico, con el fin de obtener la energía necesaria para el transporte de ellas. Bueno, y en el transporte de las moléculas de elevada masa molecular se verían tres mecanismos principales: la endocitosis, la exocitosis y la transcitosis. De la endocitosis, bueno, es el proceso en el cual la célula integra moléculas o partículas exteriores formando una vesícula con capacidad de desplazarse por el interior. Bueno, como ya explicaba, esta endocitosis se divide en tres tipos. En los fagocitosis son los encargados de asimilar aquellas pequeñas partículas que ingieren los microorganismos. La pinocitosis es el transporte o ingesta de líquidos por parte de la célula, y la mediada por un receptor es el mecanismo por donde entran las sustancias hacia el receptor de la membrana. La exocitosis es el mecanismo por el cual las biomoléculas son contenidas por la vesícula citoplasmática y transportan desde el interior hacia la membrana plasmática, y así a la vez este mecanismo elimina aquellas sustancias sintetizadas o sustancias de desecho en la célula. Por último son los transitosis. Estos permiten a las sustancias atravesar el citoplasma de un polo al otro. Muchísimas gracias.